El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en su segmento El Devocional de hoy, Exaltad a Jesús. El título para el devocional de hoy es El Salvador Completo, 22 de mayo. La base bíblica se encuentra en Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oremos. Gracias, Señor, le damos al permitirnos en esta hora abrir su palabra y analizar esta joya literaria, Efesios 2, versículo 8. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, escuchemos la lectura y análisis de este devocional. Exaltad a Jesús, de Elena G. de White. Título: La ley está completa, 23 de mayo. Fundamento bíblico: Yo soy Jehová que hablo justicia, que anunció rectitud. Isaías 45 horas y 19 minutos. Al poner a un lado la Biblia se ha abandonado la ley de Dios. La doctrina por la cual se enseña que los hombres quedan relevados de obedecer a los preceptos divinos, ha reducido la fuerza de la obligación moral, y abierto las compuertas de la iniquidad que inunda al mundo. La perversidad, la disipación y la corrupción lo están arrasando como un diluvio abrumador. Por doquiera se ven envidias, malas sospechas, hipocresía, enajenamiento, emulación, contienda y traición de los cometidos sagrados, complacencia de las concupiscencias. Todo el sistema de los principios religiosos y las doctrinas, que debiera formar el fundamento y el esqueleto de la vida social, se asemeja a una masa tambaleante, a punto de caer en ruinas. Es imposible debilitar o reforzar la ley de Jehová. Tal como fue, subsiste. Siempre ha sido, y siempre será, santa, justa y buena, completa en sí misma. No puede ser abrogada ni cambiada. Hablar de honrarla o deshonrarla no es sino usar un lenguaje humano. La oposición de las leyes humanas a los preceptos de Jehová producirá el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Estamos entrando ahora en esa batalla, que no es simplemente entre iglesias rivales que contienden por la supremacía, sino entre la religión de la Biblia y las religiones de las fábulas y tradiciones. Los agentes que se han unido contra la verdad están ya obrando activamente. La santa palabra de Dios, que nos ha sido transmitida a un costo tan elevado de sufrimientos y derramamiento de sangre, no se aprecia. Son pocos los que la aceptan realmente como norma de la vida. La incredulidad prevalece en forma alarmante, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son las mismas columnas de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación, la perpetuidad de la ley, todas estas cosas son rechazadas por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de los que se precian de tener conocimiento, consideran como evidencia de debilidad el tener confianza implícita en la Biblia, y para ellos es prueba de saber el cavilar con respecto a las escrituras y anular sus verdades más importantes mediante explicaciones que pretenden espiritualizarlas. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con sus preceptos. Los tremendos y eternos resultados que están en juego exigen de nosotros algo más que una religión imaginaria, de palabras y formas, que mantenga a la verdad en el atrio exterior. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia, y de la Biblia sola, deben oírse desde el púlpito. La historia de profetas y reyes, páginas 460 y 461. Gracias por analizar esta devoción en nombre del Grupo Juvenil TISU Maestra Elvira. Título: El texto de Elena G. de White en El Salvador Completo destaca la gracia de Dios como el medio por el cual somos salvados, enfatizando que esta gracia y la justicia de Cristo son dones gratuitos. Subraya la importancia de la fe sencilla que acepta la palabra de Dios y la necesidad de combinar la ley con el Evangelio en la vida cristiana. Además, resalta el peligro de las teorías erróneas y la importancia de mantener a Cristo como el centro de la experiencia de salvación. 2. Análisis temático.
Gracia y fe. El texto se centra en la salvación por gracia a través de la fe, destacando que es un don de Dios y no algo que se gana por méritos propios. Justicia de Cristo. La justicia de Cristo es presentada como imputada a los creyentes, y es vital para su experiencia de salvación. Combate espiritual. El enemigo busca oscurecer esta verdad para mantener a los creyentes en duda y oscuridad, pero la fe debe fortalecerse para resistir la tentación. Ley y evangelio deben ir juntos en la experiencia cristiana, destacando que la obediencia a la ley es inseparable de la fe en Cristo. Reforma y transformación. La luz y la verdad recibidas deben reformar y elevar a los creyentes, llevándolos a una vida más plena y en armonía con Dios. 3. Desarrollo de personajes. Cristo es presentado como el Salvador completo cuya sangre limpia de todo pecado y cuya justicia es imputada a los creyentes. Satanás es el adversario que intenta desviar a los creyentes de la verdad y mantenerlos en la oscuridad y duda. El creyente debe tener una fe sencilla y fuerte, que confíe plenamente en la palabra de Dios y que se mantenga firme en la lucha espiritual. 4. Estilo y estructura. Estilo exhortativo. El texto está escrito de manera exhortativa, llamando a los creyentes a una fe más profunda y una comprensión más clara de la gracia y la justicia de Cristo. Uso de escritura. Incluye citas bíblicas, especialmente de Efesios 2:8 y 1 de Juan 1:7 para apoyar y enfatizar los puntos doctrinales presentados. Contraste. Contrasta la verdad divina con las teorías erróneas y las tentaciones del enemigo, mostrando la necesidad de discernimiento espiritual. 5. Contexto histórico y cultural. Movimiento adventista. El texto está dirigido a los miembros del movimiento adventista, enfatizando doctrinas clave como la ley de Dios, la justicia de Cristo y el mensaje del tercer ángel. Siglo XIX. Refleja las preocupaciones y énfasis teológicos del siglo XIX, particularmente dentro del contexto del adventismo temprano, donde la combinación de la ley y el evangelio era una enseñanza central. 6. Interpretación crítica. Centralidad de la gracia. Ellen G. White reafirma la centralidad de la gracia en la experiencia de salvación, contrarrestando cualquier noción de salvación por obras. Lucha contra la oscuridad. Resalta la importancia de una fe robusta que puede resistir las estrategias del enemigo, sugiriendo una continua dependencia en la gracia divina. Interdependencia de ley y evangelio. La insistencia en la presentación conjunta de la ley y el evangelio refleja una visión de la vida cristiana donde la obediencia y la fe no son conceptos opuestos sino complementarios. 7. Impacto y relevancia. Fortalecimiento de la fe. El texto busca fortalecer la fe de los creyentes, animándolos a confiar plenamente en la justicia y gracia de Cristo. Discernimiento doctrinal. Llama a los creyentes a discernir entre la verdad bíblica y las teorías erróneas, manteniendo a Cristo y su justicia en el centro de su experiencia espiritual. Inspiración para la vida cristiana. Inspira a los creyentes a vivir una vida transformada por la gracia, con la expectativa de la vida eterna y la felicidad perfecta. Este análisis ha sido a nombre del Grupo Juvenil Tisú y proporciona una comprensión detallada del texto de Ellen G. White El Salvador completo, destacando los temas, personajes, estilo, contexto, interpretación crítica e impacto de la narrativa. Ahora para el cierre con el maestro José hasta Panamá. Análisis de Exaltada Jesús 23 de mayo, según el esrilo del Grupo Juvenil Tisú. Contexto histórico y literario. Ellen G. White en su devocional Exaltada Jesús, utiliza Isaías 45:19 como fundamento bíblico para discutir la importancia y permanencia de la ley de Dios. Esta reflexión se enmarca dentro del movimiento adventista del siglo XIX, el cual enfatiza la observancia de los mandamientos divinos y el estudio diligente de la Biblia. Contexto bíblico. Isaías 45:19, el versículo destaca la justicia y rectitud de Dios, reafirmando que sus palabras y mandamientos son eternos y justos. Inmutabilidad de la ley. White enfatiza que la ley de Dios es inmutable y eterna, y que ningún ser humano puede cambiarla o abolirla. Contexto histórico. Desafíos modernos. En el tiempo de White, había una tendencia creciente a cuestionar la autoridad de la Biblia y a reinterpretar sus enseñanzas fundamentales. Reforma y revivimiento. Este llamado a volver a las enseñanzas bíblicas puras se da en un contexto de reforma religiosa y social, donde White ve una necesidad urgente de avivar la verdadera fe cristiana. Exegesis y teología. Ellen G. White hace un análisis profundo de la ley de Dios y su relevancia en la vida contemporánea de los cristianos. Inmutabilidad de la ley. Permanencia de la ley.
White destaca que la ley de Dios es perfecta y completa, no sujeta a cambios ni a interpretaciones humanas que puedan debilitarla. Autoridad divina, la ley, según White, refleja la justicia y rectitud de Dios, y cualquier intento humano de modificarla es una afrenta directa a la autoridad divina. Conflicto final. Controversia entre verdad y error. White profetiza un gran conflicto final entre la verdadera religión basada en la Biblia y las religiones basadas en fábulas y tradiciones humanas. Apostasía y preparación. Advierte sobre la creciente incredulidad y apostasía incluso dentro de la Iglesia, exhortando a los cristianos a prepararse mediante el estudio diligente de la Biblia y la conformidad de sus vidas con sus preceptos. Aplicación práctica y espiritual. El mensaje de White ofrece una guía práctica y espiritual para los cristianos de su tiempo y para las generaciones futuras. Estudio y obediencia. Estudio diligente de la Biblia. White insta a los cristianos a estudiar la Biblia con diligencia, sugiriendo que solo a través del conocimiento profundo de las Escrituras se puede resistir la apostasía y el error. Vida conforme a los preceptos bíblicos. Los creyentes deben esforzarse por vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, reflejando así su fe en sus acciones diarias. Reavivamiento y reforma. Llamado a la acción. White llama a un reavivamiento y una reforma dentro de la Iglesia, promoviendo una religión viva y genuina basada en la palabra de Dios. Predicación bíblica. Destaca la importancia de que las enseñanzas bíblicas puras se proclamen desde los púlpitos, evitando interpretaciones que diluyan su mensaje. Conclusión. El análisis de este devocional de Exaltada Jesús, según el estilo del grupo Tisú, revela un llamado urgente y claro a volver a las enseñanzas fundamentales de la Biblia y a la inmutabilidad de la ley de Dios. Elena G. de White destaca la importancia del estudio diligente de las Escrituras y la necesidad de una vida conforme a sus preceptos. Este mensaje, relevante en el contexto de su tiempo, sigue siendo aplicable hoy en día, exhortando a los creyentes a prepararse espiritualmente para los desafíos y conflictos que se avecinan. La devoción no solo advierte sobre los peligros de la incredulidad y la apostasía, sino que también ofrece una guía clara hacia una vida de obediencia y fe genuina. Ahora para el cierre el maestro José. El ministerio Conéctate Jesús les recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Nos vemos mañana, si así el Señor nos lo permite. Recuerden, a continuación viene nuestro segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Estás invitado a quedarte con nosotros. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones u eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Cobertura de urbanos. Elaboración de circuito cerrado en teleconferencias. También guionización de cortos metrajes para proyectos especiales. Coberturas de eventos religiosos como conferencias y seminarios, entre otros proyectos como conciertos y campañas, o reuniones particulares de evangelización o evangelismo nacional o internacional. Finalmente, eventos sociales, como matrimonios, 15 años, u otros en general. Muchas gracias por su elección.